Hola, hoy vamos a abordar el estudio del sistema nervioso periférico que, como sabemos, está formado por los nervios y por los ganglios. Los nervios van a contener las fibras nerviosas, que son las prolongaciones procedentes de los cuerpos neuronales, y los propios cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico se van a ubicar en los ganglios. En esta imagen se nos muestra la médula espinal, a partir de la cual se originan las raíces nerviosas posterior y anterior, que darán lugar a una rama posterior, otra anterior, que confluyen originando los llamados nervios raquídeos. Por otro lado, los nervios que se originan en la cabeza, es decir, intracranealmente, van a constituir un conjunto de 12 pares que llamaremos pares craneales. En el trayecto de los nervios podemos encontrarnos con unos acúmulos de cuerpos neuronales que son estaciones de relevo del impulso nervioso que constituyen los ganglios nerviosos. Los nervios están constituidos por prolongaciones de las propias neuronas, o sea, por fibras nerviosas, por tejido conectivo y por células de sostén. Podemos distinguir dos tipos de fibras nerviosas. De un lado, aquellas que llevan el impulso nervioso de la periferia hacia el sistema nervioso central, que llamaremos fibras aferentes, y aquellas que llevan el impulso nervioso desde el sistema nervioso central hacia la periférica en respuesta a un estímulo recibido anteriormente. Son las fibras eferentes, que habitualmente son motoras. La mayoría de nervios, como veremos más adelante, son nervios mixtos, es decir, que son nervios que van a contener fibras sensitivas y fibras motoras a la vez. En cuanto a la estructura de un nervio, como hemos dicho antes, está formado por fibras nerviosas, está formado por tejido conectivo, por células de sostén, etc. Pero todo ello está organizado en una serie de estructuras y envolturas que presentamos en esta imagen. De tal forma que cada una de las fibras nerviosas, como vemos aquí, mielínicas o amielínicas, tiene una envoltura que recibe el nombre de endoneuro. Los paquetes o los fascículos de fibras nerviosas, a su vez, están englobadas dentro de otra envoltura que recibe el nombre de perineuro. Y todos los fascículos de fibras nerviosas que van a formar un nervio está englobado dentro de otra envoltura fibrosa que recibe el nombre de epineuro. Son estructuras muy parecidas a lo que se describía en su día respecto a la estructura de las fibras musculares. Vamos a empezar el estudio del sistema nervioso periférico en lo que a los nervios raquídeos se refiere, puesto que, como hemos dicho antes, según la ubicación de los nervios que estudiemos, veremos que los que se originan en la región de la cabeza y por tanto del cráneo, que habrá 12 pares, se denominan nervios craneales, mientras que aquellos que se originan de la médula espinal y que emergen por los agujeros de conjunción del raquis reciben el nombre de nervios raquídeos. En cuanto a los nervios raquídeos, veremos que existen 31 pares que se distribuyen de la siguiente manera. Veremos que hay 8 pares cervicales, que hay 12 pares torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo, lo cual da un total de 31 pares de nervios raquídeos. Aquí vemos que tanto por la cara anterior como por la cara posterior, nosotros podemos sistematizar la sensibilidad del cuerpo según el nervio que recoja dicho estímulo cutáneo.
de tal forma que llamamos dermatoma a la región de piel cuya sensibilidad es recogida por un nervio raquídeo. En su día hablábamos de las metámeras como cada uno de los niveles o pisos en que podíamos dividir toda la médula espinal, de tal forma que en cada piso, en cada metámera, encontrábamos un segmento de la médula con un par de nervios y sus correspondientes raíces nerviosas. Pues bien, de cada una de las metámeras, en la cual encontraremos, como ya dijimos en su día, dos nervios, como vamos a ver ahora, dos raíces a cada lado, es decir, una raíz posterior en un lado, otra raíz posterior en el otro lado y dos raíces anteriores, podremos ver que se unen para conformar un nervio. Habrá, por tanto, un nervio en el lado izquierdo, como es este el caso, y un nervio en el lado derecho. Si nosotros estudiamos esta estructura dentro del canal raquídeo, vemos la médula, la raíz anterior y la raíz posterior, que confluyen para formar un nervio raquídeo. Veremos que a su vez este nervio raquídeo, una vez sale del raquis, tiene dos ramas, una rama posterior, que es de menor peso, menor importancia y menos grosor, que se dirige a la parte posterior del tronco, y una rama anterior, que es de mayor importancia, puesto que se va a dirigir hacia el interior de las cavidades, la cara anterior del tronco, y también inervará los miembros superior e inferior. Es por tanto esta rama que va a inervar los nervios, que va a inervar los miembros superior e inferior, que en determinados niveles de la columna va a entrecruzarse, va a entrelazarse con otros nervios para formar lo que se conocen como plexos nerviosos. De tal forma que si nos referimos a la región cervical, veremos que de los 8 nervios raquídeos cervicales se originan dos plexos. En primer lugar, el denominado plexo cervical, que está formado por la interconexión de las 4 primeras ramas anteriores de los nervios cervicales. A este nivel se van a originar, como vemos, una serie de nervios que van a controlar los músculos del cuello, del hombro, de la región baja occipital, y va a originar un nervio muy importante que va a controlar el movimiento del diafragma y que se llama nervio frénico. Bien, las raíces nerviosas cervicales, quinta a octava, y la primera dorsal o torácica, como vemos aquí, van a originar el denominado plexo braquial que dará lugar a los nervios del miembro superior y por tanto va a dar lugar a los nervios, en primer lugar, circunflejo, que se va a quedar en la parte proximal del miembro superior, el músculo cutáneo, que hará lo mismo, se quedarán las partes proximales del miembro superior, y a partir de aquí se originarán las ramas que darán lugar a los nervios cubital, mediano y radial. Esta imagen representa los distintos troncos nerviosos que se interconectan para dar lugar al plexo braquial. Ocurre algo similar a nivel lumbar y sacro. Como vemos, los nervios lumbares y sacros emergen y una vez salen de los agujeros de conjunción, se interconectan para formar lo que llamamos plexo lumbosacro. A partir de aquí se originarán nervios que van a controlar la musculatura del abdomen, de la pelvis y del miembro inferior. Podemos citar como ejemplos los nervios obturadores, los nervios glúteos, los nervios femoral,
los nervios ciáticos y los nervios pudendos. El otro grupo de nervios que hemos de conocer y estudiar son aquellos que se originan en el encéfalo intracraneal y que por tanto van a recibir el nombre de nervios o pares craneales. Hemos dicho que hay 12 pares que habitualmente se nombran con números romanos, como podemos ver aquí, y que efectivamente cada uno va a tener un nombre propio según las fibras nerviosas que contenga y la fisiología o función que realicen. Los dos primeros nervios craneales se llaman cerebrales, son sensoriales y están representados por el primero, que es el nervio olfatorio, que, como su nombre indica, es un nervio sensorial encargado de la percepción del olfato. El segundo nervio también es sensorial y es el nervio óptico. Y a partir de aquí vamos a describir el resto de nervios que, como ya se apuntó al principio, la mayoría de ellos son nervios mixtos, es decir, tienen fibras nerviosas motoras, fibras nerviosas sensibles y otros van a tener funciones involuntarias, como por ejemplo las de control del corazón, de la respiración, de la contracción, relajación de vasos, control de la contracción de la pupila, etc. Pues bien, el tercer par craneal es el motor ocular común. El nervio motor ocular común es un nervio que, como vemos aquí, va a controlar el movimiento del globo ocular ejercido por un número importante de los llamados músculos extrínsecos del ojo. Tiene ramas sensitivas y ramas motoras y también posee acción vegetativa que controla el esfínter de la pupila, es decir, es un músculo que cerrará la pupila, y otro que controla la acomodación del cristalino para enfocar las imágenes. Por tanto, el tercer par craneal es un nervio eminentemente ocular. El cuarto par craneal es un nervio que va a controlar el músculo oblicuo superior u oblicuo mayor y también recibe el nombre de nervio patético. Es un nervio sensible y un nervio motor. El número 6, fijaros que me he saltado el número 5 a propósito, puesto que voy a centrarme en la descripción de los nervios craneales que controlan el ojo. Se llama nervio motor ocular externo porque va a controlar el movimiento, la contracción del músculo recto externo del ojo. El par craneal número 5, que recibe el nombre de trigémino, tiene fibras motoras que se van a encargar del control de los músculos masticadores y tiene fibras sensibles que se reúnen en 3 troncos, de ahí el nombre de trigémino, y que se dividen en una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. El par craneal número 7, ya que hemos dicho que el 6 pertenece o controla también el ojo, es el nervio facial. El nervio facial tiene una parte motora que va a controlar los músculos de la mímica, los músculos de la cara, de expresión de la misma. Y tiene unas ramas sensibles y otras ramas que son vegetativas, es decir, que controlan estructuras involuntarias, como por ejemplo las glándulas sublinguales y submaxilares, las glándulas lacrimales, y también tienen cierto control sobre el sentido del gusto. El par craneal número 8 es
el nervio estatoacústico. Como su nombre indica, va a encargarse del control de la estabilidad del cuerpo, su función estática, controlará el órgano vestibular del oído y va a encargarse la otra parte de percibir, de alguna forma traducir la información de la presión acústica recibida desde el exterior y transmitirla al interior del encéfalo para hacer conscientes los sonidos. En cuanto al par craneal número 9, que es el glosofaríngeo, tiene ramas motoras y sensitivas que van a inervar parte de la lengua en la faringe y tiene fibras vegetativas que inervarán la glándula parótida. El número 10 es el nervio vago o neumogástrico, que como su nombre indica, va a encargarse del control sensitivo, motor y vegetativo de las estructuras intratorácicas e intraabdominales. También tiene ramas sensibles que inervan el conducto auditivo externo, otras las meninges y también tiene ramas gustativas. Con respecto al par craneal número 11, es el nervio espinal, va a tener ramas motoras y sensibles y por tanto va a encargarse del control de la musculatura del cuello y del hombro y por último el duodécimo par, que se llama hipogloso, es un nervio eminentemente motor y sensitivo que va a controlar fundamentalmente los músculos de la lengua y la parte baja de la faringe. Vamos a establecer un resumen de lo que acabamos de comentar en las siguientes imágenes. En primer lugar, vemos los nervios cerebrales. El primero, que no lo voy a presentar, es el nervio olfatorio. El segundo es el nervio óptico, que lo tenemos representado aquí. Su inicio en la retina, los dos nervios ópticos con el quiasma. Esto ya sabéis que es la región del diencéfalo donde está el tálamo. Luego tendríamos aquí los cuerpos geniculados laterales y por fin se relanza la información hacia la corteza occipital donde se hará consciente lo que han percibido los ojos. Siguiendo el estudio de los pares craneales, tenemos los nervios digamos oftálmicos, representados por el tercero, cuarto y sexto pares. Aquí tendríamos el tercer par que, como sabemos, es muy craneal, se encuentra habitualmente en el mesencéfalo. Vemos que se dirige a inervar fundamentalmente gran número de músculos extrínsecos del globo ocular. El cuarto, que ya hemos dicho que es el que inerva, es este de aquí, que tiene su núcleo en esta región y sale por detrás, se dirige por los lados del mesencéfalo hacia adelante para inervar el músculo oblicuo mayor o superior que estoy señalando aquí y que por eso se recibe el nombre de nervio patético. Y luego el sexto par, que sería este de aquí, que inervará el músculo motor ocular externo. Seguimos con el trigémino, tenemos las tres ramas sensitivas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Y hemos dicho que tiene también ramas motoras que controlan los músculos de la masticación. Este sería el ganglio raquídeo, aquí vemos donde se establecen el relevo del impulso nervioso sensible. Este ganglio tiene un nombre característico, se llama ganglio de Gasser, es el ganglio del nervio trigémino. El nervio facial, como veis, da ramas para los músculos de la mímica y luego, como vemos aquí abajo, músculos para las glándulas salivares sublingual, submaxilar, también para las glándulas lacrimales y luego también tiene ramas sensibles gustativas. El octavo par, que es el estatoacústico, va a originarse a partir del caracol y del órgano de Corti para recibir la información acústica y luego la información de la estabilidad del cuerpo la recibe del órgano vestibular que, como ya veremos más adelante, está formado por el utrículo, el sáculo y los conductos o canales semicirculares. El glosofaríngeo ya vemos que
está más abajo, mucho más abajo en el bulbo raquídeo. A partir de aquí van a originar una serie de ramas que inervan tanto la lengua, la parte de las amígdalas, como la faringe, y también la glándula salivar parótida. El neumogástrico ya vemos que se extiende por el conducto auditivo, sistema nervioso central, sobre todo inervando las meninges, y luego va a desplazarse y derramarse en múltiples ramas que van a controlar las funciones de los órganos intratorácicos e intraabdominales. Muy bien, y hasta aquí todo lo que hace referencia al sistema nervioso periférico.